Seguramente ya se han dado cuenta de que a veces es difícil saber si ciertas palabras deben de escribirse separadas o juntas. Podemos escribir sin problemas, vamos a ver una película. Pero cuando escribimos algo como, a ver, quítate que ahí te voy, ya nos equivocamos. También confundimos la forma sobre todo con la palabra sobre todo, o aparte y aparte. Incluso inventamos formas que no existen, como conmigo o contigo separadas, o en medio junto. Estos errores tienen una explicación, y conocerla puede ayudarnos a disminuirlos. Son varias las razones, pero hay dos aspectos en particular de la ortografía que tienen mucho que ver y de los que les quiero hablar, que son la acentuación y los mecanismos de formación de palabras. Ya hemos hablado antes de la acentuación. Ya sabemos que existen palabras monosílabas y polisílabas, que pueden ser agudas, graves o esdrújulas o sobreesdrújulas, y que existe el acento gráfico y el acento prosódico. Aquí hay que recordar que el acento gráfico nada más marca la ubicación del acento prosódico. No vayan a olvidar eso. Para clasificar así las palabras, nos estábamos fijando en su pronunciación de manera individual, o sea, solitas. Pero si nos fijamos en cómo se pronuncian dentro de un enunciado o frase, o sea en grupo, nos damos cuenta de que no todas las palabras tienen acento propio. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el enunciado "el pintor hizo los cuadros para ti". Fíjense cómo el artículo "el" y la palabra "pintor" suenan como si fuera una sola palabra. A lo mejor no se han dado cuenta, pero así es. Esto pasa porque el artículo "el" no tiene acento y se pega a la siguiente palabra que sí lo tiene, que es pintor. Lo mismo pasa con los cuadros. Los no tiene acento y se pega a la siguiente palabra que sí lo tenga, en este caso cuadros. Y también pasa con para ti. Para no tiene acento, es preposición y se pega a la siguiente palabra que sí lo tenga, que es ti, que aunque sea monosílabo tiene acento propio. En cambio, veamos ahora este otro ejemplo, porque en el anterior parecía que era una palabra sí y otra no, una sí y otra no. Siempre estás jugando con tus amigos. Las que sí tienen acento propio son siempre, estás, jugando y amigos. Con no tiene acento porque es preposición y tus tampoco lo tiene porque es un pronombre posesivo. Entonces se pegan a la siguiente palabra que sí lo tenga, que en este caso es amigos. Entonces suena con tus amigos. Esas tres suenan como una sola palabra. Si las palabras tienen acento al momento de pronunciarse en un enunciado, en una serie o en una cadena, como lo quieran llamar, se les llama tónicas. Si no lo tienen, se les llama átonas. A es el prefijo que significa privación o negación, para que se acuerden nada más. Las palabras tónicas tienen significado léxico, o sea, son sustantivos, adjetivos, verbos y la mayoría de los adverbios. Y las palabras átonas tienen significado gramatical, como artículos, preposiciones o conjunciones. Seguramente ya ni nos acordamos de las preposiciones, ¿no? Son las que vimos en la primaria. Y aunque la mayoría de las palabras átonas son monosílabas, hay unas cuantas que son polisílabas. Esta peculiaridad del acento en español provoca que una secuencia de dos o más palabras pueda sonar igual que una sola, así como los enunciados que acabamos de ver. Aunque no es el caso, uno esperaría que cada palabra tuviera su propio acento y un significado fácil de deducir, pero en la vida real no siempre es así. Por ejemplo, con las palabras artesanales o metrosexual no hay mucho problema. Si las viéramos separadas, significarían cosas diferentes y sonarían diferente. En cambio, con la palabra sin fin, o la secuencia sin fin, o la palabra que hacer, o la secuencia que hacer, es más fácil confundirse porque suenan igual y las diferencias en su significado pueden no ser tan obvias. El significado gramatical es más difícil de deducir que el significado léxico, especialmente si no distinguimos las palabras gramaticales en el habla. Esta característica del acento español se extiende a otros ámbitos, como los nombres propios. Los nombres de los países Buenos Aires, Nueva York y Costa Rica tienen una palabra átona y una tónica, pero en el caso de Estados Unidos o Países Bajos, ambas palabras tienen su propio acento. Con los nombres propios de personas, que se llaman antropónimos, también pasa bastante esto.
Luis Miguel, José Luis, Julio Esteban, Clara Cristina, María Elena, Dulce Fernanda. Todos ellos tienen átona la primera palabra, el primer nombre, y se pega al segundo. Y es tanto el efecto que de los nombres compuestos o de dos nombres se crea uno nuevo, porque suenan como si fuera una sola palabra, como José Emilio y José Emilio, María José y María José, Ana Belén y Ana Belén, Mariana y Mariana, José María, Juan Pedro. Hay muchos casos, pero con los nombres pasa bastante. Los mexicanos inventamos el nombre Maciosare para referirnos al extraño enemigo de México, e incluso hay personas que se llaman así. Luego, ¿por qué molestan tanto los niños en las escuelas? Pero bueno, es su perro, ellos lo bañan, ¿no? Esa palabra salió de un fragmento del himno nacional mexicano, que dice así: Maciosare, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Y por eso todo México la conoce. Lo que está pasando ahí es que más y sí, esas dos palabritas son átonas porque son conjunciones. Y osare es el verbo, entonces esa es tónica. Por lo tanto es correcto que suene como una sola palabra. No tiene nada que ver la música o los cantantes o nada. Se formó una combinación muy peculiar de sonidos de palabras que todo el mundo identifica y dio origen a una nueva palabra con un significado propio. Esto tiene mucho que ver con el punto siguiente, que son los mecanismos de formación de palabras. Pero ahora vamos a dejar la cosa hasta aquí para que tengan tiempo de digerir el tema y lo platiquen con la almohada. Así que nos vemos en la segunda parte del video.